¿Estamos? Muy bien, vamos a leer Amós capítulo 2 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kerioth, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como la encina, y destruiré su fruto arriba y sus raíces abajo. Y como venimos reflexionando y analizando y aprendiendo de este libro, el libro de Amós nos habla de una profecía que Dios le entrega a este profeta para que vaya y la comunique en Betel. Y en ese proceso de ir compartiendo el mensaje, entendemos el título que le hemos colocado a este énfasis en este mes y en el día de hoy: la espada que trae la paz total. Hay una espada que trae la paz total. Hoy se está hablando mucho de la paz total, y esa paz total se logra es a través de la aceptación del mensaje que Dios nos envía a través de sus siervos. Y cuando hablamos de espada estamos hablando de juicio. Por eso vemos aquí en esta porción de la Biblia esa espada como la espada del juicio de Dios. Y decíamos y hablábamos en las reuniones pasadas, analizando el capítulo 1 y haciendo una introducción de este libro, que este es un mensaje profético contra varias naciones que eran vecinas alrededor del pueblo de Israel. Y aquí encontramos entonces en este pasaje el mensaje profético para Siria, para Filistea, para Fenicia, para Edom y para Amón. Y ya hablamos de algunos de estas naciones. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de algunas de estas naciones.
Pero en este capítulo, inicialmente en los primeros versos que leímos, los primeros versos de este capítulo nos está hablando de la espada del juicio de Dios contra Moab. La espada del juicio de Dios contra Moab. Y leamos en la traducción en lenguaje actual otra vez. ¿Estamos? Amós capítulo 2 del 1 al 3. Dice, el Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Moab, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los perdonaré. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta dejarlos hechos cenizas. Por eso les prenderé fuego a las ciudades de Moab y dejaré hechos cenizas los palacios de Kiriop. Ustedes, moabitas, perderán la vida entre gritos de batalla y toques de trompeta. Yo les quitaré la vida a su rey y a sus jefes. Les juro que así será. Y como veníamos compartiendo, cuando nosotros estudiamos sobre Dios, sobre la persona de Dios, normalmente nos enfocamos en uno de sus atributos, y es el atributo, del amor. Entonces hablamos, Dios es amor, y todo el tiempo hablamos del Dios amor, ¿cierto? Y le compartimos a la gente del Dios amor, pero no hacemos consciente también a la gente, y a veces, muchas veces nosotros tampoco nos hacemos conscientes de que Dios es un Dios también de justicia, entre muchos de los atributos que Él tiene. Y aquí vemos uno de esos atributos de Dios en acción. Y ese atributo Dios lo manifiesta a través de este mensaje profético, inicialmente contra las naciones vecinas a Israel, pero más adelante, allí en esos primeros versículos que leímos, más adelante también habla de esa espada del juicio de Dios contra Judá y contra Israel, que son pueblo de Dios, ¿sí? Porque uno podría mirar esta escena y decir, bueno, es verdad. Uno podría decir, sí, vino ese profeta aquí a nosotros que somos cristianos y nos habló de lo que iba a hacer con esta nación, ¿sí? Nos habló de lo que iba a hacer con Venezuela, con Ecuador, con Cuba, bueno, con todas las naciones que podemos tener cercanas, ¿no? Con las naciones vecinas. Uno podría mirar, y esa era como de pronto, lo veo yo así, la actitud inicial de toda esta gente que estaba en Betel, una ciudad muy importante, una ciudad de desarrollo, una ciudad que influenciaba el entorno de manera social en esa época. Y ellos empezaron a prestar atención, les gustaba oír que Dios iba a juzgar a esas naciones malas, perversas que habían alrededor de ellas. Pero más adelante vemos a Amós, este profeta, hablando de la espada del juicio de Dios hacia el pueblo de Dios. Y aquí pues nos narra en esta primera porción de los versículos 1 al 3 sobre esa espada del juicio de Dios contra Moab. Y algo que yo meditaba y sacaba como conclusión es que cuando Dios da un mensaje, y ese mensaje también nos lo ha dado a nosotros, de llevarlo, porque eso fue lo que hizo con este profeta. Dios le dio un mensaje y le dijo, vaya y dígales esto a esta gente. Cuando Dios nos da un mensaje, la proclamación del mensaje de Dios que como cristianos debemos anunciar, debe concientizar al mundo del juicio que Dios hará por el pecado.
Uno de los elementos que hay en la proclamación del mensaje del Evangelio también es el tema de la conducta equivocada del hombre, del ser humano. En nuestro caso, que siempre utilizamos una estrategia muy particular que llamamos las 4 leyes espirituales, a la gente le hablamos de que Dios la ama, de que Dios tiene un plan, pero también aquí tenemos que enfatizar que la gente no experimenta ese amor, que la gente no conoce ese plan de Dios sencillamente por la condición de pecado en la que está la humanidad que no sigue, que no conoce, que no busca a Dios. Entonces, tenemos que concientizarnos y considerar esto, la proclamación del mensaje de Dios que como cristianos debemos anunciar, debe concientizar al mundo que escucha ese mensaje del juicio que Dios hará por el pecado. Dios va a hacer juicio, Dios lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Y aquí, esta es una prueba. Cuando ustedes leen este libro y empiezan a venirse hacia acá, en la historia de la humanidad, encuentran que Dios hizo juicio y cumplió con lo que había anunciado. ¿Sí? Dios lo hizo. Y así como en el pasado, hoy las naciones siguen practicando muchas transgresiones que no agradan a Dios. Y él lo enfatiza allí en el versículo 1. Vuelva a leer versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Léalo ahí mentalmente. La Biblia que usted tiene ahí encendida, prendida o abierta. En el versículo 1, estoy usando la traducción en lenguaje actual. El Dios de Israel ha dicho, ustedes habitantes de Moab han llegado al colmo de la maldad. Al colmo, ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado que hay gente que hace cosas feas y uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo es posible que esta gente haga eso? Pues Dios se fastidia, Dios se disgusta, Dios se enoja por la maldad del hombre. Y Dios siempre va a estar haciéndonos conocer lo que no le agrada. Y me parece tremendo esto que nos narra aquí, porque dice allí, por eso no los perdonaré. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta dejarlos hechos cenizas. Esto es algo tremendo, ¿cierto? Porque está bien, ¿no? Hubo una confrontación, una guerra, ganaron, pero no se quedaron contentos con ganar la guerra, sino que agarraron al rey, lo mataron y aparte de matarlo, fueron y lo quemaron y no quedaron contentos con quemarlo, sino que le echaron candela hasta que se volvió ceniza los huesos de ese rey. ¿Y eso qué muestra? ¿Qué evidencia eso en la vida de estas personas? Pues sencillamente la venganza. ¿Sí? O sea, tenían un espíritu de venganza, pero impresionante. Cuando dice ahí que Moab fue que calcinó los huesos del rey de Edom, estaba evidenciando esa venganza que ellos tenían. La venganza es una grave transgresión a los ojos de Dios. A Dios no le agrada la venganza. Él dice, mía es la venganza. Entonces, ¿quién es el que debe ejecutar venganza? Dios. ¿Sí? Dios es el que debe ejecutar justicia y Dios hará justicia. Dios ante esas actitudes actúa de una manera certera. Miren lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Por eso les prenderé fuego
a las ciudades de Moab y dejaré hechos cenizas los palacios de Kiriot. Ustedes, moabitas, perderán la vida entre gritos de batalla y toques de trompeta. Yo les quitaré la vida a su rey y a sus jefes. Les juro que así será. Y así fue. Miren que Dios acabó de golpe con la venganza. Y uno mira la historia después de que Nabucodonosor ataca a los amonitas, de allí para acá, tanto los moabitas como los amonitas no se vuelve a saber de ellos, ¿sí? Ni los moabitas, en este caso de estos primeros versículos, ni los amonitas. Y es tremendo, porque Dios siempre hará justicia. Dios acabará de golpe con la venganza, es lo que nos enseña esto. Y vemos a esos moabitas que fueron extintos totalmente. Cuando ya uno empieza a mirar la historia. Pero hay una curiosidad que encontramos en la Biblia. De esos moabitas, tiempo antes, en la Biblia aparece una moabita. Y esa moabita es Ruth. Porque la Biblia muestra que es una mujer hermosa, una mujer sabia, ¿sí? Y esa mujer aparece ahí en la Biblia. Y yo decía, bueno, ¿por qué Dios permitió que esa mujer apareciera ahí en la historia, ¿no? Y que hiciera parte de la historia de la humanidad, y sobre todo de la historia sagrada, ¿cierto? Y encontramos que Ruth es un ejemplo de la misericordia y de la gracia de Dios. Ruth, tiempo atrás, al quedar viuda, junto con su suegra, regresan a Israel y ahí buscan ser redimidas, ¿sí? Y ella se casa con Booz y a través de esa línea genealógica de Ruth, óigame bien, a través de esa línea genealógica de Ruth, nace nuestro Señor Jesucristo. De esa línea genealógica es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene misericordia y Dios manifiesta su gracia con quien le busca, con quien se acerca a Él y con quien vive una vida que le agrada a Él. Pero a Dios le desagrada el pecado. Esa es una realidad, esa es una verdad que encontramos aquí, ¿sí? A Dios le desagrada el pecado, a Dios le desagrada el paganismo, porque uno encuentra eso que hay aquí. Cuando habla allí en esos primeros versos, pues está mostrando que esta gente era gente pagana, era gente mala. Tristemente, la historia nos enseña que quien comienza mal, termina mal. Una persona o una nación que comienza mal, termina mal. Y luego en el versículo 4, o desde el 4 en adelante, empieza a narrarnos Amós sobre la espada del juicio de Dios contra Moab. Aquí hablábamos de los moabitas. Aquí hablamos entonces también a partir de los versículos 4 en adelante contra Judá e Israel. Y esa espada, la espada del juicio de Dios, se da contra Judá
¿Y por qué contra Judá inicialmente? Miren el versículo 4 y el 5, dice, el Dios de Israel ha dicho, ustedes habitantes de Judá han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. Rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas, prefirieron adorar a los dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Por eso les prenderé fuego a las ciudades de Judá y dejaré hechos cenizas los palacios de Jerusalén. Y encontramos eso que también se vuelve una realidad aquí. La espada del juicio contra Judá, ¿por qué se da? Pues porque ellos rechazan la ley de Dios. Eso es lo que está manifestando aquí. Rechazan la ley de Dios. Y Dios me impacta esto porque Dios siempre va a manifestar mayor severidad contra quienes lo conocen y no siguen sus preceptos. Y aquí vemos eso, ¿no? De una manera como más intensa, el énfasis de Dios hacia el pueblo de Él. Dios va a llevarnos a nosotros a entender que conocer la verdad es un gran privilegio, pero también conocer la verdad es una gran responsabilidad porque usted y yo tendremos que dar cuentas sobre lo que Dios nos ha revelado. Usted ha aprendido cosas a lo largo del caminar de su vida como cristiano, como cristiana. Y Dios le va a llamar a cuentas por eso que usted sabe, por eso que usted conoce. Aquí nos está dando a entender eso, ¿no? Que conocer la verdad es una gran responsabilidad. Es un privilegio enorme, pero también es una gran responsabilidad. Y Dios evalúa constantemente el tema de la obediencia. Dios siempre estaba evaluando constantemente nuestra obediencia a su palabra. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, tenemos que mirar que la obediencia va en dos direcciones y son paralelas, va en dos caminos, ¿no? Mejor, en dos caminos. Y esos dos caminos son paralelos. Uno tiene que ver con la aplicación de esa verdad que Dios nos ha revelado a través de su palabra, pero otro tema es la difusión de esa verdad. Y Dios nos va a evaluar con base en eso. Bueno, ¿cómo usted aplicó esa verdad que conoce de mí? Pero también cómo usted difundió esa verdad de mí. Y en esas dos, o en esos dos aspectos es que Dios nos va a evaluar. Y entonces, allí como dicen nuestros hermanos costeños, ¿cómo vamos ahí? Deberíamos evaluarnos. ¿Cómo vamos allí? Pregúntese. A ver, María José y Hernán, pregúntese, ¿cómo voy yo allí? Si Dios me evaluara respecto a la obediencia, ¿cómo estoy aplicando, cómo estoy difundiendo su verdad? Y Dios saca a relucir las muchas transgresiones de Judá. Por eso comienza allí ese pasaje: ustedes habitantes de Judá han llegado al colmo de la maldad. Dios podría enumerar todos los pecados, todas las actitudes grotescas, todas las transgresiones terribles de ese pueblo, pero Él se centra como en lo más relevante. Y una curiosidad: a los que les está reclamando el tema de su palabra es a Judá
y a Israel. A los otros pueblos no les habla de eso. ¿Por qué no les habla de eso? Porque ellos no conocían la verdad. En cambio, el pueblo de Dios sí la conocía, pero fueron desobedientes a esa verdad. Y él habla de las muchas transgresiones de este reino del sur y que Dios la rechazaba. ¿Qué es lo que está reclamando? No guardan las enseñanzas o ordenanzas. Eso tiene que ver con los mandamientos. Eso tiene que ver con la ley de Dios. Dice ahí, hicieron errar con mentiras. Cuando uno no guarda la verdad de Dios, pues va a cometer errores, va a fallar, ¿sí? Porque va a vivir es en mentiras, en engaños, haciendo cosas contrarias a la voluntad del Señor. Y Dios habla de que su juicio será por fuego. Más adelante en la historia uno ve a Nabucodonosor incendiando a Jerusalén. Se incendió Jerusalén y quedaron solo piedras. Y cuando la gente va a visitar allá, pues encuentra en esos lados, pues encuentra piedras. Porque Dios cumple su palabra, ¿cierto? Dios cumple su palabra. Y en el 5, versículo 5 en adelante, dice, por eso les prenderé fuego a las ciudades de Judá y dejaré hechos ceniza en los palacios de Jerusalén. El Dios de Israel ha dicho, ustedes pueblo de Israel han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. Parece tremendo esto, ¿cierto? Y aquí es interesante analizar esto porque nos damos cuenta de que no solamente las transgresiones tienen que ver con Judá, sino también con Israel. Y aquí vemos entonces en estos versos del 5 al 9 el actuar de la espada del juicio contra Israel. ¿Por qué? Por inmoralidad y por blasfemia. Y se nota toda esa tendencia. Pueblos hermanos en continua contienda, ¿no? Los del sur, el reino del sur, con los del reino del norte. Constante contienda, peleándose constantemente. Y Dios rechaza eso. Dios lo rechaza. Pero Dios también rechaza que ellos siendo hijos de Dios estaban viviendo y estaban actuando como incrédulos. Su actitud, su conducta. Y entonces para Dios las transgresiones y las conductas son repudiadas. Todas esas transgresiones y todas esas conductas equivocadas, Dios las repudia. Y nosotros debemos evaluar transgresiones, conductas de nosotros los cristianos tienen un efecto de mayor impacto. Y por eso les reclama con mayor vehemencia y con mayor fuerza a el reino del norte y al reino del sur. Somos llamados a desarrollar un testimonio sano, que impacte a la gente, que motive a la gente para buscar a Dios. A eso estamos siendo llamados. Tristemente lo que nos narra aquí la Biblia es que se estaba generando maltratos, se estaba generando presión a la gente menesterosa, los pobres. Y más adelante, si ustedes analizan capítulo 4, capítulo 5, Amós habla de los pobres y él habla de la falta de equidad
y la falta de justicia social. Una realidad hoy, sí. Hoy también vemos falta de equidad, falta de justicia social. Hoy vemos un discurso político que enamora, que motiva, pero luego las verdaderas intenciones empiezan a salir, ¿no? Decían nuestros abuelos, tarde que temprano uno pela el cobre, ¿sí? Porque a veces se ve la cara muy bonita, pero después sale a relucir, ¿sí? El famoso paquete chileno, ¿no? Yo creo que hoy muchos de los colombianos están rascándose la cabeza diciendo, nos metieron paquete chileno. Yo fui vendedor ambulante y en el sitio, en el kiosco donde vendíamos los productos, siempre se nos arrimaba gente. Por favor, yo recuerdo en una ocasión, por favor, decía una señora, déjenme conectar y probar esta grabadora. Llevaba una grabadora así impresionante. Esas grabadoras que en su época les gustaban a los niches, ¿no? No sé si todavía les gusta los equipos grandes, ¿cierto? Pero ella llevaba una grabadora así impresionante y pesaba esa grabadora. Déjeme conectarla, por favor. Yo le claro, con mucho gusto, y la conectó y no funcionaba. Pero entonces yo le dije, ve, ¿y por qué no le funciona? Y nada, yo le movía ahí botones y nada, ¿no? Cuando yo sentí un ruidito, ¿no? Entonces me puse a curiosear y yo dije, debe tener algo suelto adentro. Yo no, y me la vendieron como nueva. Yo le dije, ¿me permite destaparle? Como yo ahí vendía destornilladores de toda clase, la volteé, 2 ladrillos adentro, pero grandotes. No, esos ladrillos, no había unos ladrillos grandotes antes. Le habían metido 2 ladrillos, paquete chileno, le dije. Es tremendo, ¿cierto? La injusticia. Estamos en un mundo lleno de injusticia y Dios rechaza eso. Tarde que temprano Dios hará justicia ante aquellos que están provocando la injusticia. Y pues la falta de equidad y justicia social hoy es tremenda. Dios nos llama a no quitar, a no cambiar, a no acabar con lo justo. A eso nos llama el Señor. Si usted me acompaña ahí para que dejemos allí a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, el versículo 19, hablando de la necesidad de la justicia de Dios. Desde el 18 y 19, dice, traducción en lenguaje actual, Deuteronomio 16, versículos 18 y 19, dice, Dios les dará ciudades a cada tribu, y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades. Esto habla del orden, de la institucionalidad, que deberán, óigame bien, tratar a todos por igual. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Desde esa época Dios ya viene hablando de cómo debe ser nuestro modelo, de nuestra estructura, de nuestros parámetros para nosotros desarrollar justicia, equidad. Y aquí nos habla de la falta de equidad, de la falta de justicia. Y por eso es que Dios hace juicio contra esta nación. ¿Sí? Ellos quitaron
cambiaron, acabaron con lo justo. Ellos hicieron acepción de personas, participaron en sobornos. Los jueces eran jueces injustos. Si usted se devuelve allí al libro de Amós, capítulo 2, versículo 7. Amós 2:7 dice: a los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Aquí se nota que esos jueces que deberían estar practicando justicia son gente de recursos, pero son gente egoísta, son gente codiciosa. Tristemente, ¿qué vemos en la gente? Una sumisión equivocada, porque era gente que no protestaba, era gente que no denunciaba la injusticia. El falso pacifismo, ¿no? Y nosotros estamos llamados a no permitir la injusticia. La Biblia dice que en nuestra casa no debemos permitir la injusticia, la iniquidad. Dios rechaza todas estas cosas. Y ahí en Amós sigue el Señor rechazando la inmoralidad, el adulterio. Parece tremendo esto porque en el capítulo 2, versículo 7 que estábamos leyendo, dice: y los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Tremendo, ¿no? La prostitución. Se llegaban ambos a la misma mujer. Dios rechaza también la usura en los préstamos para los pobres, porque dice que incluso recibían soborno aún por un par de zapatos. Tremendo. ¿Sí? Y creo que esa costumbre como que no se ha quitado de nuestras sociedades, ¿cierto? Porque hoy si alguien hace algo malo y tiene un juez amigo, entonces va y hace la negociación. Y creo que eso no debe ser así. Inclusive la usura. La gente necesitada iba y buscaba préstamos y como no tenía ninguna garantía, entregaban su capa, su ropa. Pero Dios había establecido parámetros. Si alguien humilde va y pide un préstamo al que tiene recursos, préstele. Pero esa garantía tiene que devolvérsela antes de que anochezca. Busque más allá adelante en Deuteronomio capítulo 24. Dios estableció parámetros para que haya equidad, para que haya justicia. Tristemente nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de sus leyes, y sin Dios y sin leyes, las leyes de Dios, los parámetros, los preceptos y principios de Dios, queremos establecer una paz total. La verdadera paz es la que comienza con nuestro Señor gobernando el corazón de cada persona. Dios va a destruir a los enemigos. Por eso, allí en el versículo 9 nos habla más adelante de que Dios rechaza y promete destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Dios lo hará y lo hizo. Y ahí anuncia la destrucción de los amorreos. Y no volvieron a aparecer después de que fueron destruidos, porque Dios erradica de raíz lo que a Él no le agrada. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos presentamos delante de ese Dios majestuoso, de ese Dios poderoso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios justo,
Señor, hemos experimentado tu amor, hemos experimentado tu gracia, hemos experimentado tu bondad, tu misericordia, pero también, Señor, tendremos que experimentar tu justicia. Permítenos, Señor, estar siempre caminando en tu voluntad. Permítenos, Señor, asumir nuestro rol y responsabilidad como tus hijos por conocer tu verdad y no quedarnos callados, quietos, sino proclamar esa verdad a diestra y siniestra, Señor. Que el mundo conozca que en tu momento, en el momento oportuno, tú harás justicia. Y que como tus hijos debemos estar preparados, Señor, para ir a presentarnos delante de ti y disfrutar de tu presencia. Oramos para que la gente que no te conoce se sensibilice y se acerque a ti, para que sean librados de esa ira tuya, Señor, de ese juicio tuyo, de ese castigo tuyo. Aún aquellos que han hecho tantas maldades y están vivos, que se arrepientan, Dios de amor y de gracia. A nosotros, tus hijos, perdónanos y permítenos cambiar nuestras actitudes y conductas. Lo que no da testimonio fiel de ti, Señor, permítenos cambiarlo y permítenos caminar en esa verdad, disfrutar y vivir esa verdad. Bendito Rey. Gracias por este tiempo. Sigue obrando en medio de nosotros. Sigue moviéndote en medio de nosotros. Sigue fortaleciendo y animando a cada uno de nosotros. Y permítenos seguir disfrutando de tu amor y bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.